Abraham miró hacia adelante y él dijo: Dios se proveerá de un cordero. Porque Abraham estaba mirando hacia adelante la consumación, la manifestación de lo que para ellos era una sombra en un cordero. Pero ahora nosotros que estamos del otro lado de la figura, donde ya la figura no es una sombra, ahora es una imagen clara. Cristo es el Cordero de Dios. La provisión de Dios no son cosas. Y ese es el descanso del alma. Porque la provisión de Dios es que Dios ya se proveyó de un cordero. Nosotros que estamos de este lado de la sombra, ya no estamos en la sombra, ahora estamos de este lado donde vemos claramente: ha sido Cristo esa sombra. Decimos: Dios ya se proveyó. Él no va a proveer, Él ya proveyó. Y el alma descansa en esa seguridad. Si nos dio a Cristo, si no nos escatimó dándonos a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Gracias, Señor. Este es nuestro descanso, esta es nuestra seguridad. El corazón que entiende esto vive en seguridad, vive en una paz completa, total. Tú estás en el trono y nos has hecho renacer a una esperanza viva, Señor. Tú no dejarás, tú no desampararás la obra de tus manos. Somos la obra que hiciste por la cruz de Cristo. Somos tu nueva creación. Somos un nuevo hombre en Cristo. ¿Tú lo dejarás? ¿Tú lo desampararás? De ninguna manera. ¿Tú te olvidarás de nosotros a quienes hiciste nacer otra vez? Señor, jamás. Por eso, Padre, tú nos instruyes: no se afanen, no se preocupen. No se preocupen qué habrán de comer, qué habrán de vestir, qué habrán de beber. Porque yo cuido la obra de mis manos. Yo cuido, yo guardo, yo protejo. Padre, aquí estamos, Señor, descansando en ti y diciéndole: alma mía, recuerda, Él resucitó y en Él hemos sido resucitados nosotros. Y te decimos gracias, gracias eternas. Démosle gracias al Señor. Cristo, nuestra provisión. Gloria a Jesús, gloria a Cristo Jesús. Bendito es Dios, bendito es Rey. Le adoramos con nuestras vidas, una expresión de gozo. Familia del Señor, vamos a saludar 3 personas o familias alrededor nuestro y vamos a decirle: no te preocupes, Él ya proveyó, Él nos dio a Cristo. No te afanes. Dile: te veo con cara de afanado. Gloria a Dios. Y tomamos nuestros lugares. Bienvenidos. Damos la bienvenida a toda la familia reunida en esta mañana. Damos la bienvenida a los que se reintegran después también de vacaciones. Gloria al Señor Jesús. Y damos la bienvenida también a las personas que nos visitan primera vez. Tenemos visitantes. Yo por aquí veo rostros con los cuales no estoy familiarizado. No sé si tenemos más visitantes en esta mañana. ¿Alguien más nos visita primera vez? Sí, acá. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a darles bienvenida a todos, por favor. Qué bendición tenerles acá. Bienvenidos. Qué gozo recibirles. Estamos contentos porque Dios no ha desamparado la obra de sus manos. Él no ha dejado a su pueblo, Él no ha dejado a su iglesia. Es más, Él está
esperando quién se pone de acuerdo con Él para Él derramar todo su poder, para Él derramar toda su gracia. La preocupación no es del pueblo de Cristo. El afán no es del pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ciertamente ya proveyó en su Hijo amado. Y eso es lo que cada vez que nos reunimos, descubrimos. Hermanos, la Biblia no es un libro de moralejas. Pablo, el apóstol Pablo, advierte que cuando nosotros vayamos dice que en los postreros tiempos vendrían personas a tomar la Biblia como un libro de historias, un libro de fábulas, un libro de moralejas. Qué linda la reflexión de cuál vamos a sacar la moraleja. No, mi hermano, no. Está bien para el creyente nuevo, está bien para la persona tierna, pero madurez es entender que la palabra, las escrituras no son una historia para que saquemos una buena conclusión. Las escrituras, dice Jesús, ellas dan testimonio de mí. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra revelada. Y cuando nosotros nos reunimos aquí en una casa, un estudio bíblico, con la familia, un altar familiar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a descubrir una historia con una moraleja? No, mis hermanos, vamos a descubrir a Cristo. Vamos a descubrir la hermosura de Cristo. Un fiel ministro no viene a enseñarnos una moraleja. Un fiel pastor, un predicador, no viene a enseñarnos una moraleja. Vamos a sacar lecciones para motivarnos en esta semana y estar todos motivados hasta el próximo domingo. No, mis hermanos. Los ministros del nuevo pacto señalan a Cristo. ¿Y sabe dónde está Cristo? En nuestro espíritu. Los ministros del antiguo pacto señalaban algo que estaba afuera. Los ministros del nuevo pacto señalamos algo que está allá adentro. Ya se nos ha dado. Así que, hermanos, cada vez que nos reunamos en la exposición de la palabra es para descubrir a Cristo. Amén. ¿Están listos para descubrir a Cristo? Amén. El tema de esta mañana: participantes por la herencia, mejor dicho, de la herencia por la cruz. Participantes de la herencia por la cruz. ¿Sabía usted que en el nuevo pacto, la nueva creación, el nuevo hombre es heredero? Hay una herencia. ¿A cuántos les emociona la idea de saber que una herencia espera por ustedes? Algunos incluso llegan al extremo de esperar cuándo se muere para yo disfrutar la herencia. Espero que no sea su caso, porque eso no está bien, no es una correcta motivación. Pero mis hermanos, yo sé que esto suena chistoso, pero hay una verdad profunda aquí que vamos a descubrir esta mañana. Pero debe emocionarnos el hecho de que hay una herencia gloriosa. Y hermano, antes hago una nota de descargo. No estoy hablando del cielo futuro. Una herencia, participantes de una herencia hoy. Porque es eterna. Tristemente la palabra eterna la hemos reducido al futuro. No, mi hermano, cuando la Biblia habla de eternidad, está hablando de la dimensión de Dios. Dios es eterno y Él no está restringido por el tiempo. Entonces, cuando Dios nos dice que tenemos una herencia eterna, nos está diciendo que es una herencia de Dios para nosotros, sin importar el tiempo que vivamos. Sin importar, no se trata de, yo no estuve con los apóstoles, ya no me toca la misma herencia. No, mis hermanos, la herencia es independiente del tiempo, porque es eterna. Recuerde, lo eterno no depende del tiempo. Eso significa eternidad. Vida eterna, vida un día en el cielo, futuro allá. No, mi hermano, vida eterna es una vida de Dios hoy, independientemente del tiempo que vivamos, independientemente de pandemias, independientemente de la crisis económica, independientemente de la crisis delincuencial que dice el mundo que estamos viviendo, independientemente de esas cosas, hay una herencia eterna que participamos hoy, porque no depende del tiempo. Mis hermanos amados, vamos al Salmo 81. Yo quiero que juntos
Introduzcamos esto. Qué maravilloso entendimiento. Mire, Dios es un Dios abundante en su riqueza. Dios no está limitado absolutamente en nada. Ahora, yo sé, el mayor esfuerzo que podemos hacer al tratar de explicar esta verdad es llevar la mente de lo material a las verdaderas riquezas. Yo sé que cuando pensamos, por ejemplo, muchos cantan, tú proveerás, y estamos pensando en que Él me va a dar el pan, el abrigo. Sí, y es cierto. Él ha prometido que ni siquiera tenemos que pensar en esas cosas, que Él las va a dar. Él dice, no se preocupen, yo les voy a dar todas esas cosas. Yo creo que estamos muchos desobedeciendo a Dios en este mandamiento, porque muchos están afanados por qué van a comer y qué van a vestir. Y Dios, uno de los mandamientos dice, no se preocupen. Y el pueblo de Dios está enfermo por la preocupación. ¿Sabía que la ansiedad y el estrés son las causas de enfermedad principales? Y Dios quiere un pueblo sano. Sí, Dios quiere la salud de su pueblo, por supuesto, pero tenemos que soltar toda forma de estrés. Toda forma de estrés, amargura, codicia, envidia, ira. Todas esas cosas son formas de estrés que están enferman a la sociedad y curiosamente están enfermando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo, no estamos obedeciendo. No te preocupes, no te afanes. ¿Ves esas aves? Yo las cuido. ¿Ves esas flores hermosas? Hasta se les toma fotos. Dice, ni Salomón en su vanidad se vistió como una de ellas. ¿Se dan cuenta lo que Dios nos está diciendo? Yo proveo toda necesidad material, pero yo quiero trasladar el pensamiento suyo hacia las riquezas eternas. Amén. Dios es un Dios abundante en riqueza de calidad eterna. Paz, gozo, poder, respuesta para las situaciones, respuesta para la familia, el matrimonio, los hijos. Dios es riqueza, Dios es satisfacción, Dios es llenura que Él ha dispuesto para su pueblo. Y ese tesoro, esa riqueza es una persona. Jesús. Cristo revelado. Hermanos, y es pertinente comprender el hecho de que los recursos de Dios no son limitados. Yo no sé por qué los cristianos estamos viviendo con la idea de un Dios con recursos limitados. La paz de Dios sobrepasa, va más allá. Y la paz lo gobierna todo. Hermanos amados, ningún recurso de Dios es limitado. Ningún recurso de Dios, su paz, su gozo, su justicia, todo Él lo da en abundancia, sin medida. ¿Por qué pensamos de un Dios que está con el brazo estrecho, con su mano estrecha? Cuando nuestro Dios es un Dios abundante. Hermanos, su bien es inconmensurable, es decir, no lo podemos medir. Todo esto lo puso en su Hijo Jesucristo. No hay ninguna necesidad que nos toque enfrentar hoy, mañana o pasado, para lo cual Él no tenga la respuesta, para lo cual no haya vida suficiente. La vida absorbe la muerte de finanzas caídas, la muerte de un diagnóstico fatal. Mis hermanos, no hay nada en nuestro Dios limitado. Y nuestro Dios tiene toda riqueza de calidad eterna para responder a esas circunstancias. Hermanos amados, el Salmo 81, mire lo que Dios dice en el verso 10. A su pueblo, te dice a ti, me dice a mí. Yo Jehová soy tu Dios. Qué tremendo esto. Yo Jehová soy tu Dios. En otras palabras, Dios está diciendo, yo soy todo lo que necesitas. Yo soy todo. ¿Qué tal si nos volvemos un pueblo que hace a Dios el todo? Porque Él lo es. Yo, Jehová, soy todo. Yo sé que muchos están con su mente quizás preguntándose cómo voy a resolver este asunto que tengo que enfrentar esta semana. Dios está aquí diciéndote, yo, Jehová, soy tu Dios. Te sientes afectado. Te ofendieron. Dios viene a decirte hoy, yo Jehová soy tu Dios. ¿Por qué buscas algo más? ¿Por qué pones tu mente aparte de
Hermanos, Dios es respuesta para lo que sea que nos toque enfrentar. Yo, Jehová, soy tu Dios. No hay más. Yo soy tu bien, yo soy tu riqueza. Que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy tu libertador. Ahora, ponle atención a esta frase. Abre bien tu boca y la llenaré. Hermano, mira lo que él está diciendo. Abre bien tu boca. Porque todo en Dios es abundante. Y si no abres bien, vas a desperdiciar todo lo que Dios tiene. Es una figura que Dios está usando. Abre bien tu boca porque yo estoy lleno de todo bien. De toda riqueza espiritual. Abre bien tu boca y yo la llenaré. Dios no está corto. Dios no está estrecho. Abre bien tu boca, yo la llenaré. Escucha, obedece. Abre bien tu boca y yo la llenaré. ¿Qué necesidad tienes? Abre bien tu boca. Yo soy Jehová tu Dios. Yo la llenaré de toda suerte de alimento beneficioso, de todo alimento del Padre que está en Cristo. En otras palabras, dispón tu corazón para comer mi bien, que lo puse en mi Hijo Jesucristo. Conocerlo, maravillarte en Él, porque Él es nuestra abundancia, Cristo nuestra riqueza. Pero ahora ponle atención, esto es lo que Dios nos pide. Ahora vamos al verso 11. ¿Qué pasó? Pero, mi pueblo no escuchó mi voz. Ese es el problema. Dios es, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Israel no se sometió a mí. Por eso, ¿qué pasa? Cuando yo me endurezco y no veo a Dios como lo que Él es, ¿qué es lo que sucede? Los entregué a la dureza de su corazón. Los entregué a la dureza de su... Eso es una calamidad, hermanos amados. Para que anduvieran en sus propias intrigas. Ese es el juicio de no escuchar. Ese es el juicio de no disponer el corazón a ver a Dios como el bien. ¿Cuál es el juicio? Los entregué a la dureza de su corazón. El día martes, en la clase de seminario básico que dirigió nuestro hermano Fernando, aprendíamos cómo el corazón sutilmente, lentamente, va cayendo en un estado de dureza hasta llegar a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es lo opuesto a la mente de Cristo. Qué tremendo. Cómo cuando yo no escucho, cuando yo no decido hacer a Dios mi riqueza, no importa el panorama que estemos viviendo, no importa la crisis que nos toca enfrentar, Dios está buscando que su pueblo obedezca, haciéndolo a Él su tesoro. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta cuando yo lo veo a Dios en Cristo como mi todo. Es todo lo que necesitamos. Es todo lo que requerimos. La crisis de Ecuador no nos afectará si entendemos: yo Jehová soy. Yo Jehová soy tu Dios. Pero cuando yo no escucho, mi corazón, diga conmigo, lentamente se va endureciendo. Mi corazón lentamente entonces comienza a caminar, adivinen qué, en sus propias razones. ¿Cuál es el juicio de Dios? El juicio de Dios es este: los entrega a sus propias ideas. Romanos 1, usted puede darse cuenta, cada vez que alguien decide no hacer a Dios tesoro, Dios dice: ok, adelante con tus ideas. Ven, anda. Y nos estrellamos. Ese es el juicio. Pero el pueblo de Dios
aquí en esta congregación escucha al Señor y obedece al Señor. Amén. Y hacemos a Dios nuestro tesoro. Hacemos a Dios nuestro bien. No rechazamos comer a Cristo. Vivir para conocerlo, amarlo. Porque no queremos un corazón endurecido, esclavo de nuestras razones y propia sabiduría. Endurecer el corazón al Espíritu nos entrega lentamente a esa mente caída. Una mente reprobada. Verso 13, mire la exclamación. Oh, si mi pueblo oyera. Oh, si tan solo mi pueblo oyera. ¿Qué es oír? En términos bíblicos, oír no es esto. Oír es obedecer. Cada vez que Dios dice oigan, está diciendo obedezcan. El oír bíblico es obedecer. ¿Quién es el que oye? El que obedece. El que no obedece, por más que haya escuchado, no ha oído. Oh, si mi pueblo oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Esta es una condición. Si mi pueblo presta atención para obedecer. Verso 14, en un momento, yo subyugaría a sus enemigos. ¿Te das cuenta el beneficio de oír? Hacer a Dios nuestra primacía. Hacer a Dios en nuestro tesoro. ¿Sabes cuál es el beneficio? En un momento, yo subyugaría a tus enemigos. En un momento volvería mi mano contra sus adversarios. ¿Qué enemigos te atormentan? Déjame decirte, en un momento Él lo hace si tú sabes escuchar. En un momento lo haré. Estoy aquí para infundir que actives tu fe. Inspirarte a activar la fe de Cristo que ya se te ha dado. En un momento subyugo a tus enemigos y en un momento los entrego. Los que aborrecen a Jehová le fingirían obediencia. Vas a ver a los enemigos incluso someterse a Jehová. Y el tiempo de su castigo sería para siempre. Para siempre castigaré a tus enemigos. Wow, cuando su pueblo vive para Cristo como tesoro de vida, el resultado es que todo enemigo es derrotado y despojado. Y a ti, verso 16, te alimentaré. Si tan solo Israel oyera, si tan solo escucha, yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. Dios ha prometido, si tú escuchas, yo te saciaré. Por eso te dice, abre bien tu boca y yo la llenaré. En otras palabras, la obediencia a la vida de Cristo nos alimenta y nos satisface con los bienes y deleites eternos. ¿Qué es un corazón rico? ¿Qué es un corazón rico? Es un corazón donde Cristo es el único bien. Un corazón en miseria es aquel que se detiene de entregarse al conocimiento de Cristo. ¿Qué es riqueza? Riqueza es entrego mi ser al conocimiento de Jesús. ¿Qué es pobreza? Retengo mi vida de ser entregada en el altar de Dios. Qué tremendo es esto. Cuando yo me detengo de confiar, eso es pobreza. Cuando yo prefiero el afán antes que la confianza, soy un corazón en miseria. Cuando yo creo que a Dios se le acabaron las soluciones y ahora me toca a mí ingeniarme la solución, entonces es un corazón en miseria. Hermanos, un corazón en pobreza no entiende que el único es Cristo. Esta vida Dios la hizo disponible para los que creemos. Vamos a ir a Hebreos 8 y vamos a ver el pacto que se hizo.
El pacto que Dios hizo. ¿Cómo Dios hizo disponible su bien? A través del nuevo pacto. Pastor, ¿cómo accedo a ese bien? Es a través del nuevo pacto. Este nuevo pacto fue anunciado por los profetas. En Hebreos 8 vemos al escritor citando las palabras del profeta Jeremías. En Jeremías 31, el profeta Jeremías es la pluma de Dios para que Dios anuncie el nuevo pacto. Vamos a ver el nuevo pacto. Hebreos 8, verso 8. Porque reprochándolos, él dice: mirad que vienen días, dice Jehová el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese pacto, hay un pacto, un antiguo pacto. El pacto que voy a hacer con mi pueblo, con el Israel de Dios. Israel no es una etnia, hermanos. Entendamos, en los términos de Dios, Israel es un pueblo conformado por judíos y gentiles. El Israel de Dios. Amén. Por lo tanto, somos del Israel de Dios. No estamos predicando teología del reemplazo. La iglesia reemplazó a Israel, no. Pero estamos diciendo, el Israel de Dios está conformado por los judíos que Dios salva y está conformado por los gentiles, o sea, los no judíos, nos incluye a nosotros, que son salvos en Cristo. Amén. Este es el pacto que yo, no como el pacto, verso 9, que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos. No es un pacto como ese. Ese pacto tuvo su tiempo, tuvo su lugar. Verso 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es el pacto? Vamos a ver cuál es el pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré. Ya no en tablas de piedra, las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Se dan cuenta lo que trae el nuevo pacto? El nuevo pacto trae un maestro en nosotros. El Espíritu de Dios, al punto que ya no tenemos que decirle al hermano, hey, conoce al Señor. Está hablando del trabajo efectivo del Espíritu Santo trayendo a su pueblo, a su iglesia, a la mente de Cristo. Ya no habrá necesidad, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías. Cuando él dijo, verso 13, un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Cuando habla de un nuevo pacto, ¿qué pasa con el antiguo? ¿Qué pasa con el anterior? Ya quedó envejecido. Está próximo a desaparecer. Lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer, dice el escritor. Ahora, para entender el nuevo pacto, quiero que veamos que este antiguo pacto, el que está envejecido, el que quedó anticuado, tenía como fin, ¿cuál era el fin del antiguo pacto? Demostrar la incapacidad del gobierno humano. ¿Para qué es el antiguo pacto, pastor? Pero ¿por qué si Dios hizo el antiguo pacto? ¿Por qué Dios entonces tiene que ahora borrar ese, quitar ese y poner uno nuevo? No es que el antiguo es malo. El antiguo fue muy bueno, de hecho. ¿Sabe por qué fue bueno? Porque demostró que nuestras soluciones humanas, que nuestras soluciones temporales son incapaces, son inútiles, no sirven. El antiguo pacto es Dios produciendo cansancio en nosotros para que nos hartemos de nuestros esfuerzos, para que nos cansemos de intentarlo hasta que entendamos y abracemos el nuevo.
El antiguo pacto es Dios diciéndonos: los esfuerzos del hombre por agradar a Dios y por triunfar en la vida son infructuosos. ¿Cuánto mensaje hoy día motivacional? Triunfa en la vida. Tú eres un vencedor, tú eres un triunfador. Hermano, antiguo pacto. Eso es antiguo pacto. Y Dios permite que las personas caminen ese antiguo pacto hasta que digan: estoy cansado, no puedo, lo he intentado, estoy fracasado. Entonces vienes con sed y entonces abrazas el agua del nuevo pacto. Te sacias. Ese antiguo pacto era un ministerio de condenación. El antiguo pacto era condenación, ¿sabías? ¿Por qué? Porque condena la incapacidad del hombre independiente de Dios. Cada vez que tú ves independencia de Dios, Dios la condena. Dios condena la independencia del hombre. Entonces ese antiguo pacto demostró que esos esfuerzos son inútiles, no sirven. Pero Dios mismo anunció un nuevo pacto. La palabra pacto en griego es la misma palabra para testamento. De hecho, ustedes van a ver en algunas traducciones dice testamento. Aquí tenemos el testamento de Dios para el nuevo pacto, lo que hemos leído. ¿Qué es lo que Dios prometió en este nuevo pacto? Esto es lo que Él prometió. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible poniendo su temor en los corazones de su pueblo. Israel no supo escuchar. Ahora, en el nuevo pacto, Israel tiene el temor en su corazón. Y ahora Israel escucha al Señor. ¿Qué es temor de Dios? ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová es Dios en el primer lugar. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es temer a Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es un terror, sí es un terror. Muchos dicen: no, pero el temor de Dios no tiene nada que ver con eso, pastor. No, sí, el temor de Jehová es un terror por ofenderlo. Un terror por hacer las cosas de otra manera a lo que Él dice. No es que tenemos miedo de su persona, pero tenemos terror, nos aterra la idea de separarnos. Nos aterra la idea de ofenderle. Eso es el temor de Dios. Hermanos amados, lo que era imposible para el hombre, entonces Dios lo hace posible. Ese temor estaba lejos de Israel. Israel fue juzgado porque no obedeció, no escuchó. Pero ahora el nuevo pacto trae la buenísima noticia. Gracias, Señor, que ahora el temor tuyo ya no está fuera. Ahora tú lo pones en el nuevo corazón. Un nuevo corazón para amarte, para que tú seas el deleite. Jesús, dándole un corazón para que su pueblo adore a Dios como el único. Iba a poner en el corazón de ellos el poder para conocerlo. Dios no está más lejos. Dios se acercó por medio de Cristo. Y hoy su Espíritu Santo lo hace real en nuestros corazones. Su Espíritu Santo, asimismo, es una promesa de perdón eterno y restauración completa. Dice: nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Cómo es posible que Dios diga: no me acordaré de sus pecados? Es por causa de que Él, en ese nuevo pacto, elimina todo lo que hacía posible recordarnos del antiguo, de nuestra antigua naturaleza, de nuestro viejo hombre. ¿Qué es lo que hace el nuevo pacto? Elimina lo que haría Dios recordar nuestro pecado. ¿Qué es lo que haría a Dios recordar nuestro pecado? La naturaleza de pecado. El hombre adámico con el cual nacemos. Dios lo eliminó y nos dio al nuevo hombre, a Cristo Jesús. Entonces, eliminado el viejo hombre, cuando Dios te ve, aprendíamos la semana anterior, Dios está viendo ¿qué? La nueva creación. Cuando Dios nos está viendo, Dios está viendo la nueva creación. ¿A quién está viendo? Está viendo a su Hijo. Y es por eso que Él, cuando te ve, dice: yo no tengo memoria de pecado.
yo tengo memoria de mi hijo al verte a ti. Cuando Dios te ve, Dios no tiene memoria de pecado. Ahora, ¿y por qué nosotros nos vemos en pecado a nosotros? Una cosa es ayudarnos, pero otra cosa es cuando yo te mido según la medida del viejo hombre. Dice Pablo en 2 Corintios 5, yo ya no me atrevo a ver a nadie según la carne. Ahora te veo en el nuevo hombre. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos a nuestro hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo veo a personas, perdónenme lo que voy a decir, quizás lo que voy a decir suena fuerte y confrontante, pero yo veo a personas que ignoran al hermano. Veo personas, voy a decir esto, vienen, me saludan, pero ignoran a la persona que está al lado mío. No estás viendo a Cristo. ¿Estás viendo una figura? No estás viendo a Cristo. Cuando en nuestros corazones no estamos amando, no estoy al hermano, no estoy viendo a Cristo, lo estoy viendo según la carne. Como no te vistes como yo me he visto, yo no te saludo. Eso es el antiguo pacto. Eso no es el nuevo pacto. O gente que está tratando de agradar al ojo por las apariencias. Mis hermanos, todo eso es del antiguo pacto y Dios no tiene memoria del antiguo. Dios no tiene memoria de lo que éramos. Dios solo tiene memoria del nuevo hombre. ¿No dice Salmo 103 que Él echó tan lejos de Él nuestros pecados y nuestras transgresiones? Dios nos ve en Cristo. Cuando Dios te ve en Cristo. Y ahora Él nos llama a ponernos de acuerdo en nuestra alma con Él. Mis hermanos, es importante no evaluarnos. Dios no tiene memoria de tu pasado. Dios no tiene memoria de tu pecado si estás en Cristo. En Cristo, en esa posición a la cual fuimos traídos, no hay memoria, no hay nada absolutamente, solo hay un nuevo hombre. Él es todo y en todos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, este testamento, porque todo pacto trae un testamento. Y el testamento promete como herencia un nuevo corazón donde Dios es el valor supremo, el enfoque, la prioridad. El valor supremo, el enfoque y la prioridad. Es una promesa para hacernos herederos del hombre restaurado, el nuevo hombre cambiado desde adentro hacia afuera por medio del poder de su espíritu. Los cambios de Dios no son de afuera hacia adentro. Hermanos, no busquemos los cambios externos. Busquemos que el Espíritu Santo haga el trabajo en nosotros, desde adentro hacia afuera. Hermanos, es el trabajo del Espíritu y nosotros como ministros, estoy hablando, todos los que somos de Cristo somos ministros porque se nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usted y yo, si usted está en Cristo, somos ministros del nuevo pacto. Y como ministros del nuevo pacto señalamos lo que tenemos adentro. ¿Qué está en nosotros? Cristo. Y yo voy a enseñarte, yo no voy a enseñarte desde afuera, tratando, corrige tu comportamiento, corrige afuera tus aspectos poco piadosos. No, yo te voy a decir, Cristo se te fue dado. Ahora, de esa plenitud que está en ti, tú vas a obrar. De esa plenitud que está en ti, tú vas, mientras la descubres, mientras te maravillas, vas a entender y tu vida va a ser transformada. Vamos a ver eso dentro de un momento. Hermanos amados, este nuevo pacto, escúcheme, anuncia una liberación completa, total, porque estaría basado en un mejor fundamento. Este nuevo pacto ya no dependería de nada que sea temporal o frágil. El antiguo pacto dependía del hombre, frágil, débil. El nuevo pacto ya no depende del hombre. El fundamento de este nuevo pacto es Dios mismo. Esa es la gloria del nuevo pacto. Ahora, ¿cómo es posible recibir las bendiciones del nuevo pacto anunciadas en este testamento? Porque es un testamento. ¿Qué es un testamento? Según el diccionario de la lengua, un testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Clave.
El testamento expresa lo que esta persona quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne sometido a ciertos requisitos de forma y en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Dos cosas claves que resalto de esta definición: se activa después del fallecimiento, y lo segundo, instituye un heredero. Un testamento hace eso. Un testamento entonces se hace efectivo luego de la muerte del testador. Y esto solamente nos confirma un gran principio espiritual. La promesa de Dios solamente puede ser heredada por medio de la muerte. No hay otra manera. La muerte activa los beneficios del testamento. No es antes, es después de la muerte del testador. Ahora la pregunta es, ¿pero Dios puede morir? Porque Él es el que hace el testamento. Dios no puede morir, pero Él tomó la condición humana, la forma humana, para con su muerte hacer disponible la promesa de la herencia al nuevo hombre. Gracias, Señor. Porque Él, el que no podía morir, tomó nuestra condición para hacer efectivo el testamento del nuevo pacto. Hebreos 9:15 lo dice, no lo digo yo. Verso 15. Por eso Él, o sea, Cristo, es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar, ponga la atención, una muerte. ¿Qué tuvo lugar? Una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por medio de una muerte, los que fueron llamados reciben la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna la reciben los que son llamados. Cristo, el mediador de un nuevo pacto, y por su muerte recibimos la herencia eterna. Verso 16. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Ya lo dijo la palabra. Donde hay un testamento, ¿qué se requiere? La muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte. El testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Hermanos, sin muerte no hay testamento efectivizado. Sin muerte no hay herencia. ¿Estamos viendo el principio espiritual? Porque hay muerte, hay participación en la herencia. Wow. Verso 18. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Hasta el primer pacto tenía muerte. Y en el verso 19 y 20 empieza a explicar por qué. Porque cuando Moisés terminó de promulgar los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre. ¿Qué significa? Muerte. La sangre de los becerros, de los machos cabríos. Es decir, el antiguo pacto fue inaugurado por muerte. Con muerte de animales, muerte de becerros, machos cabríos, agua, lana escarlata, hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Por muerte se inauguró el antiguo pacto, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre, que estamos viendo, muerte, tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Es decir, la purificación viene a partir de la muerte. Tiene que haber muerte para que haya toda la efectivización de las cláusulas del pacto. Hasta el antiguo lo tuvo. Porque casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Hay un principio que Dios nos revela aquí. No hay participación de la herencia eterna sin muerte, sin derramamiento de sangre. Este es el punto de fondo, hermanos amados. No hay participación en la herencia sin la cruz. La cruz nos hizo participantes de la herencia. La cruz nos hizo herederos. La cruz. Porque ningún testamento se hace efectivo sin muerte. Cristo con su muerte inauguró la participación del nuevo hombre en la herencia eterna. Adán, la naturaleza adámica, no puede heredar nada. El viejo hombre no puede heredar. La cruz es poderosa porque solo por muerte se entra a la herencia prometida del nuevo pacto. Solo por muerte. Esto fue lo que Cristo anunció la noche que fue entregado. El nuevo pacto es inaugurado por mi muerte, dijo Jesús. Lucas 22:20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy la inauguración del nuevo pacto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cristo Jesús está declarando: mi sacrificio es el acceso a la participación eterna. No hay herederos sin cruz. No hay herederos sin muerte. Es lo que Jesús está diciendo. Su sangre derramada activa el testamento a favor de los que han sido llamados por Él. Aleluya. Es por su sangre que entonces el testamento se activó a nuestro beneficio. Aclaro, no a nuestro beneficio, a beneficio de la nueva creación. Porque solo la nueva creación participa de los beneficios. Por eso la cruz es gloriosa, porque no es que Cristo murió simplemente, qué lindo, qué romántico, Cristo murió. No, yo morí allí. La cruz es gloriosa porque tú moriste allí. Y al morir entonces el testamento, los beneficios del testamento se activan a beneficio del nuevo hombre. Hebreos 2:14. Si los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Me encanta este juego de esta frase con la palabra muerte, porque Cristo con su muerte destruyó el poder de la muerte. Qué tremendo. Le quitó el poder a la muerte, al diablo, y libró a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Por su muerte, Cristo le dio muerte al temor a la muerte. Cristo por su muerte le dio muerte a la esclavitud. Se nos libró de esa esclavitud y se nos hizo herederos participantes de todo el bien de Dios. Ahora, hermano, aquí viene algo radical y que quiero puntualizar. Si usted capta esto aquí, habrá captado, porque quizás todo lo que hemos enfatizado hasta el momento, usted lo ha escuchado. Pero el Señor ha puesto un sentir fuerte en mi corazón de que no vamos a caminar a ningún lado como iglesia, como familias, no vamos a llegar a ningún lado si no entendemos la trascendencia de lo que estamos hablando y la implicación que esto tiene para nosotros. Hermano amado, escúcheme por favor. Ponga sus sentidos en esto. No hay nada en el nuevo pacto que haya sido iniciado por el hombre. Hermano amado, y usted dirá: eso suena distante para mí, no sé qué significa. Ya lo va a entender primero Dios. Pero escúcheme, partamos de esta premisa fundamental. En el nuevo pacto no hay nada que haya sido iniciado por el hombre. Abraham, cuando Dios hace pacto con Abraham, eso es una señal que apunta al sacrificio de Cristo, donde Dios inició el pacto. Abraham, mire lo que hace Dios, lo hace dormir. Dios lo hizo dormir a Abraham, y mientras Abraham dormía, Dios llevó a cabo el sacrificio. ¿Qué es el mensaje que Dios está apuntando
el nuevo pacto tú no lo inicias, yo no lo inicio. El nuevo pacto no tiene que ver con algo que nosotros hayamos hecho, pero eso sí, por muerte recibimos los beneficios. Esto es glorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que produce descanso. Esto es lo que produce paz y esto es lo que manifiesta la victoria de Dios. Hermanos, Dios fue el autor y consumador de este nuevo pacto. Esto es importante para que nuestra fe descanse. ¿En qué? No en nosotros. Hay mucha gente que se desalienta porque no puede, se desanima porque no ve resultados de todo lo que se esfuerza por hacer. Hermano, es importante que entiendas para que tu fe descanse en el poder de Dios, no en tu poder, en el poder de Dios. Nosotros somos la iglesia, no que se está esforzando, es la iglesia que está creyendo al poder de Dios. Nosotros somos las familias que no es que están tratando de mejorar sus familias, su condición socioeconómica, no, estamos descansando en el poder de otro. Nada en el nuevo pacto, ningún beneficio, ninguna riqueza es por lo que nosotros hayamos hecho, no inicia con nosotros. Nada en el nuevo pacto depende de nosotros, porque dice: yo escribo mi ley en tu corazón. Yo te doy un nuevo corazón. Yo no me acordaré de tus pecados. Hermanos, ¿quién es el actor principal de esto? Es Él. Es nuestro Dios. Para que nosotros nos rindamos a lo que Él nos pide y que no estemos haciendo lo que no debemos. Si puedo resumir un problema o la causa de que como creyentes no estemos experimentando a plenitud el poder de Dios, es esta: no estamos siendo exactos en hacer lo que debemos, estamos haciendo algo que no se nos llamó a hacer y estamos descuidando lo que sí se nos llamó a hacer. Repito, el problema, la causa de que creyentes, como iglesia, vamos a hablar como iglesia, como familias, como creyentes, como individuos salvados por Cristo, no estamos viviendo a plenitud la manifestación de este nuevo pacto que es glorioso. Dice: abre tu boca y yo la llenaré. Lo leímos, amados. La abundancia de Dios está disponible, pero pastor, ¿por qué no se ve? Es porque estamos haciendo lo que no debemos, no estamos siendo exactos en hacer lo que debemos. Estamos con una confusión de papeles, hermano. Estamos haciendo y esforzándonos por cosas que no debemos esforzarnos. Y lo que sí deberíamos esforzarnos no lo estamos haciendo. Ese es el problema. El problema es que nos esforzamos por las cosas incorrectas y no nos esforzamos por lo correcto. Estamos haciendo algo que no se nos llamó a hacer, descuidando lo que sí se nos llamó a hacer. Hermanos, el poder para la vida que participa de las bendiciones celestiales, repito, es de Dios. Es de Dios. Punto. No hay discusión. El poder es de Dios. El poder para el matrimonio no es tuyo, es de Dios. El poder para el propósito es de Dios. El poder para la santificación es de Dios. No es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. Recuerde al hermano que está junto a usted: no es tu poder, es de Dios. Hermanos, nosotros no tenemos el poder para ser aptos, capaces. La palabra aptitud es una palabra que se utiliza cuando se hace referencia a la capacidad de alguien. ¿Es apto o no es apto? O sea, ¿es capaz o no es capaz? En un currículum se ponen las aptitudes. ¿Qué son las aptitudes? No confunda con actitudes, que es diferente. Aptitudes con P son las capacidades. La capacidad para hacer un oficio, para hacer un trabajo, son capacidades. Aptitudes. Ahora, mis hermanos, es importante entender esto. El poder para ser aptos, capaces, suficientes,
es de Dios. El poder es de Dios. Hermanos, solamente la confianza en lo que Cristo hizo nos capacita completamente. Lo que Cristo hizo nos hace aptos. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el Dios de paz. El Dios, cuando habla paz, habla de todo el bien de Dios. El shalom de Dios. Todo el bien de Dios. Mire, el Dios de toda paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Quién nos va a hacer aptos? Es Dios, hermanos. ¿Cómo lo hizo? Por el pacto eterno, por su sangre, por muerte. Fuimos hechos aptos para ser, miren, en toda obra buena. Wow, yo pensé que las obras yo tenía que hacerlas. Pensé que era mi poder el que tenía que hacer las obras. No, Él, por la sangre del pacto eterno, nos hace aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad. La voluntad de Dios, no la busques. Cuando tú dices estoy buscando la voluntad de Dios, tú estás diciendo me esfuerzo para hacer su voluntad. Hermano, la voluntad de Dios no la haces por esfuerzo. La voluntad de Dios fluye cuando tú crees a lo que fue hecho. Dice la palabra que nosotros existimos no para buscar la voluntad, confirmamos, es un efecto, confirmamos, verificamos, comprobamos la voluntad de Dios. Eso es profundo. Yo pasé mucho tiempo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hasta que Dios nos trae aquí, nos hace entender, hey, no busquen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el resultado de su capacitación. Él nos hace aptos para la voluntad de Dios. El buen pastor de las ovejas nos hace aptos para toda buena obra. Continuemos leyendo, por favor. Obrando, ¿quién lo hace? Léalo, por favor. Estamos ahí en Hebreos 13:21. Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. ¿Te das cuenta que no eres tú? Es Él obrando en nosotros. Ve un joven, quizás está desanimado. ¿Yo qué tengo que mostrarle? Al que habita en Él. Para que entonces Él pueda ver hacia adentro y pueda encenderse y despertar el fuego del don de Dios que está en Él. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que lo hace en nosotros. La capacitación, hermanos, yo sé que esto se puede predicar mucho, mis hermanos, pero no lo entiende. La iglesia evangélica en este tiempo no lo entiende. La aptitud no es nuestra, la aptitud la produce Dios. La capacitación la produce Dios. Dios produce la capacitación. Dios capacita a los herederos del nuevo pacto. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El gran pastor que fue a la cruz por sus ovejas, Él nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Es el Espíritu de Cristo en nosotros el que obra lo que es agradable delante de Dios. El esfuerzo para producir el fruto no viene de nosotros. Hermanos, ¿por qué estamos esforzándonos por producir un fruto? ¿Por qué estamos sudando por producir un fruto? No, Él obra en nosotros. Ustedes son los pámpanos, dice Jesús. Yo soy la vid. Ustedes son ramas, ustedes cargan el fruto que yo produzco. Cuando usted quiere producir el fruto, usted se cree raíz, usted se cree árbol. Y Dios no, tú no eres raíz, yo soy el árbol, dice Cristo. Tú eres una rama que carga el fruto. ¿De dónde viene toda la alimentación, la nutrición
Viene de la raíz. El tallo sostiene. Y entonces las ramas, esas ramas débiles, esas ramas frágiles que tú puedes coger la mano y arrancar una rama, Dios produce un fruto. Somos frágiles, pero a Él, en nuestra fragilidad, le place producir fruto. Hermanos, esto es un descanso, porque tú no produces el fruto, lo produce Dios. La capacidad y la aptitud para toda buena obra la produce Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a descansar en este Dios. Yo voy a ser intencional en esforzarme por creerle a este Dios. Voy a esforzarme, sí, me tengo que esforzar. Me voy a esforzar por no salirme de esta herencia. Ya. Pero no quieras tú hacer los cambios, no quieras hacer tú las transformaciones, porque no es de ti hacer la transformación. Una y otra vez veo este cuadro, la esposa peleando con el esposo. Entonces yo digo, no, pues a ver, es Dios el que produce el cambio. O el esposo reclamando a la esposa, no, es Dios el que produce el cambio. El padre peleando con el hijo, sí, tú tienes que corregirlo, tú tienes que instruirlo, tienes que darle vara pero tú no pierdas tu paz queriendo arreglarlo. Tú muéstrale a Cristo, muestra el nuevo pacto y tus hijos conocerán al Señor. Isaías 54. Yo seré el enseñador de tus hijos, dice el Señor. Yo seré el maestro. Dios produce el fruto, Dios produce la capacitación. El trabajo, hermanos amados, esto es radical, pero el trabajo es de Dios. El trabajo es de Dios. La pregunta que debemos hacernos es ahora, ¿lo anhelamos? ¿Cuántos anhelan ver a Dios obrando, ver a Dios trabajando? ¿Cuántos anhelan? Amén. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que desearlo, iglesia. Si hay una cosa que debemos anhelar, Señor, ver tu obrar. Si hay algo por lo que debemos disciplinarnos, Señor, para ver tu obrar. Nos reunimos, nos congregamos, adoramos con cánticos y tanta cosa. Pero Señor, nos reunimos en las casas, Señor, discipulamos a los niños y tantas cosas. Pero Señor, para verte obrar a ti. Nosotros nos rendimos. Si soy un maestro, me rindo para que mis discípulos vean a Cristo. Yo me rindo. Si eres un padre, tú te rindes para que tus hijos vean a Cristo. Señor, yo te conozco a ti. La aptitud la produces tú. La buena obra la produces tú. El perfeccionamiento lo produces tú, Señor. Estas finanzas están desordenadas, están caóticas. Señor, tú eres el que lo produces. Yo me tengo que rendir, por supuesto. Y me voy a esforzar por creerte a ti, Señor. Pero hermanos, nos esforzamos por tantas cosas y no nos esforzamos. No, pastor, no puedo ir al seminario porque estoy trabajando. Oye, pero entendamos. No nos esforzamos por tantas cosas queriendo corregir la vida, pero nosotros no nos damos cuenta que no nos esforzamos por conocer la persona. Hermanos amados, pongamos el esfuerzo donde debemos ponerlo. Es importante eso, hermanos. El Espíritu de Cristo en nosotros es el que obra lo que es agradable delante de Dios. Él produce el fruto. La suficiencia no es nuestra, la capacitación no es nuestra. Dios nos hace aptos, suficientes. Pastor, eso suena que el trabajo es de Dios. Pues así es, el trabajo es de Dios. Vamos a 2 Corintios 3. Dios nos ha llamado. Él nos llamó. Nos ha llamado a Cristo para ser servidores de Cristo. Servimos al propósito de Dios, el cual expresa la imagen de Cristo. El propósito de Dios es manifestar la imagen de Cristo. En el siguiente pasaje vamos a ver que Pablo da a conocer que él y sus colaboradores son ministros del nuevo pacto, que el fruto de este ministerio es que ellos están escribiendo en las vidas de otros creyentes con el poder del Espíritu de Dios. Pablo empieza diciendo, vamos a leer el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros?
Vosotros sois nuestra carta. Miren lo que dice este ministro Pablo. Ustedes son nuestra carta, le está diciendo los corintios, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. En otras palabras, para Pablo no hay mejor recomendación. Pablo no pide, recomiéndeme aquí, por favor, esta iglesia. Yo estuve trabajando tantos años con ustedes. Corintios, recomiéndenme. Éfeso, recomiéndenme. No, Pablo dice, no, ustedes son mi carta de recomendación, dice Pablo. Yo he sido una pluma, yo no hice la obra. No es que Pablo se está atribuyendo que él hizo la obra. No, él es la pluma y escribió en los corazones de estos hermanos el mensaje, la imagen de Cristo. Formó en nuestros corazones la imagen de Cristo. Pienso que podemos sentirnos tentados a pensar de Pablo, wow, Pablo, qué capaz eres, has impactado a tantos. Pablo, de alguna manera atribuirle a Pablo cierto mérito por lo que él ha hecho. Pero Pablo responde, este trabajo ha sido un trabajo de Dios, porque ellos son solo ministros capacitados, ministros competentes, ministros suficientes, capacitados por Dios. ¿Qué es Pablo? No es Pablo el que lo hace, no es Pedro el que lo hace, es Dios obrando en ellos, lo que solo Dios puede hacer. Hermanos, miren lo que dice el verso 4. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes. Eso manda abajo todo mérito del hombre. Miren lo que dice Pablo. No somos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Diga, cosa alguna no procede de nosotros. Ahí está. ¿De dónde viene la suficiencia? Es de Dios. Aleluya. Sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿De quién es la suficiencia? ¿De quién es el poder? La capacidad es de Dios. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Él nos hizo suficientes, ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Nuestra confianza hacia Dios en Cristo es que el nuevo pacto nos hizo ministros suficientes, competentes. De Dios vino toda nuestra suficiencia. Hermanos amados, gocémonos. Dios nos da toda suficiencia. Ese nuevo pacto activado por la muerte de su cruz es la promesa que el Espíritu de Dios produce en nosotros toda capacitación para servirle en el propósito de formar a Cristo en otros. ¿Cuál es el ministerio? Formar a Cristo. El ministerio es conocer a Cristo y formar a Cristo en otros. Ese es el ministerio. Aquí no le llamamos incluso los ministerios, el ministerio de alabanza, el ministerio de multimedia. No, esos no son ministerios, son equipos de trabajo. En realidad el ministerio es uno, conocer a Cristo y formar a Cristo en otros. Ese es el ministerio de la iglesia. Ese es el ministerio al cual fuimos llamados. Formar a Cristo en otros. Hermanos, suficiencia es estar completos para lo que el nuevo pacto nos llamó. Él nos hizo completos para este nuevo pacto. Recuerden, su muerte, nuestra muerte con Él, activa los beneficios de este testamento, el nuevo pacto. Miren lo que dice Pablo, no es un pacto de la letra, es un pacto del Espíritu. El antiguo pacto solo demostraba lo incapaces que éramos, nos condenaba justamente porque era Dios mostrando la impotencia del hombre caído. La letra del antiguo pacto declara, estábamos perdidos, separados, esa letra nos mató. No está diciendo que estudiar la palabra es malo, no, yo no estudio la Biblia porque la letra mata. No se refiere a eso, se refiere a que el antiguo pacto nos condenó. No podía salvarnos. A eso se refiere. El nuevo pacto es la vida resucitada. El resucitado da vida, vivifica a los herederos. Es su vida en nosotros. Ahora, el antiguo pacto tenía cierta gloria porque nos mostraba una sombra de Dios. Recuerden lo que hablábamos al inicio, una sombra. Pero en el nuevo pacto, Cristo es revelado plenamente. Ahora vemos claramente qué dicha tenemos. Nosotros somos más dichosos que David, somos más dichosos que Daniel, somos más dichosos que José, porque ellos veían una sombra, nosotros vemos completo.
Nosotros vemos la imagen misma. Aleluya. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál de los dos pactos tiene mayor gloria? ¿El antiguo o el nuevo? El nuevo, pues. Porque en el antiguo veíamos sombras, en el nuevo ya no vemos una sombra. Ahora vemos a Cristo mismo. Hermanos. Versículo 7. Si el ministerio de muerte, ese que nos mató, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, era una gloria que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Ya no es de la letra, esa letra que nos decía, no puedes, tienes que obedecer, no puedes obedecer. Esa letra, ese esfuerzo no nos salvaba, ya feneció. Ahora, ¿cuánta más gloria tiene el ministerio de mi esfuerzo, de mi capacidad? El ministerio del Espíritu. Es el trabajo, es el servicio del Espíritu. Esposa, no te amargues con ese esposo. Es el ministerio del Espíritu. Esposo, no te frustres con ese matrimonio. Es el ministerio del Espíritu. Dios lo hace. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Porque lo que tenía gloria, en este caso ya no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. El antiguo pacto, sin gloria. Tenía una gloria, pero como la gloria del nuevo lo sobrepasa, es como que si este no tuviera gloria. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria el nuevo pacto que permanece. Qué poderoso es el ministerio del Espíritu, porque Dios nos capacita. Es el ministerio de justicia, porque Dios nos justifica. Y es el ministerio que permanece, porque el nuevo pacto hizo al anticuado al anterior. Oh, mis hermanos, ahora la pregunta es, pastor, ¿es el trabajo del Espíritu? ¿Es el ministerio del Espíritu? ¿Dios nos justifica? ¿Y cuál es nuestro trabajo, pastor, entonces? Versículo 12. Veamos cuál es nuestro trabajo, por el cual sí debemos esforzarnos. Verso 12. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. No somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. No somos como Moisés, dice, porque Moisés tenía un velo. Hermanos, en el nuevo pacto ya no hay velo. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció. Salmo 81. Su corazón se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, del testamento antiguo, el mismo velo permanece sin alzarse, porque solo en Cristo es quitado. Cristo es Dios sin velo. En Cristo no hay velo. Podemos verlo, hermano, y si no lo vemos es porque no queremos. Ya no hay velo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Se nos quitó el velo que nos impedía ver a Cristo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Qué es libertad? Es la capacidad de ver el rostro de Cristo, sin velo, por el Espíritu. No hay mayor llamado. La cruz quitó el velo que nos impedía ver la gloria del rostro de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, iglesia? No es nosotros producir el fruto, no es nosotros producir el trabajo. Nuestra responsabilidad es ver el rostro de Cristo por el Espíritu. Mañana lunes, mi vida consiste
No hay que esforzarme, vamos a salir a la carrera como locos a querer resolver la vida. No, mañana lunes se trata ver el rostro de Cristo. Porque ya no hay velo, tú le puedes ver, tú le puedes contemplar. Y día que tú no le contemplas, es un día que no participaste en la herencia. Hermano amado, ahora tienes ese privilegio, esa dicha. Verso 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, ya no hay velo. Ya no hay velo. Contemplando. ¿Qué estás contemplando? Como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Por qué dice como un espejo? Porque es la gloria que está en ti. Cuando tú pones un espejo, te ves a ti mismo. Hermano amado, este es el nuevo pacto. La gloria no está más afuera. La gloria está dentro de ti. Y si tú destinas cada día de tu vida para esforzarte, el que tiene oídos para oír, oiga. Oh, si Israel oyera mi voz. Oh, si Israel prestara atención, en un momento yo destruiría a todos sus enemigos. Si tú dedicas cada día de tu vida no a resolver problemas, sino a contemplar la gloriosa imagen de Cristo, ¿sabes qué sucede? Mira, ponle atención. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, quien es el Espíritu. El Señor te transforma. Pero pastor, ¿qué es lo que transforma? Tu espíritu ya es uno con Dios, tu espíritu ya es nuevo. Tu alma es transformada. Tus deseos empiezan a cambiar. Tus emociones enfermas empiezan a cambiar. Tus ideas absurdas empiezan a destruirse. Cuando tú contemplas todos los días la gloria de la imagen de Cristo que se te ha dado. Hermano amado, me encanta la palabra transformar. ¿Sabes qué palabra es? Es una palabra griega que la usamos en español o que se conoce en español. Metamorfosis. Hermanos, cuando yo contemplo la gloria de Cristo en mi espíritu, mi alma está siendo transformada a la misma imagen de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Él obra en ti. Él trabaja en ti. Él resuelve. Él provee. Él convence. Él restaura. Él sana. Él santifica. Porque nuestra capacitación es Él obrando en nosotros. Cuando yo contemplo la gloria de Cristo. Padre, revélalo a nuestro espíritu y a nuestro corazón, Señor. Si tan solo nos enfocáramos en lo que debemos enfocarnos, en un momento destruirías todo adversario, deudas, rebeldías, enfermedades, divisiones. Si tan solo nos dedicamos a vivir contemplando, a esforzarnos cada día por la prioridad del rostro de Cristo. Ya no hay velo, tu carne fue rasgada. Ahora tenemos acceso y comunión directa, Señor, por tu Espíritu. La libertad es el poder para ver el rostro de Cristo. Y Padre, no hay un solo creyente que haya puesto aquí su fe en Cristo que no tenga este privilegio. No hay una sola persona en este auditorio que si puso su fe en Cristo, este privilegio, esta herencia no le pertenezca, Señor. A todo aquel que está en Cristo le pertenece este derecho y este privilegio. Cristo, queremos contemplarte. Señor, no necesitamos otra
tarea. La tarea del nuevo pacto es una: contemplar la gloria del Hijo de Dios. Contemplar, admirarlo, maravillarnos, conocerte, conocer tu obra, hacer la diligencia. Hacemos diligencia para tantas cosas, para llegar puntuales al trabajo, llegar puntuales a la escuela. Somos diligentes para tantas cosas. Ahora Dios te dice hoy: sé diligente para el Espíritu. Sé diligente para el ministerio del Espíritu. Descansando en mí, yo hago la obra en ti. No es tu fruto, yo lo produzco si tú contemplas la imagen de mi Hijo. ¿Qué pasará? Tu alma será transformada de gloria en gloria, de gloria en gloria, por el Espíritu. Este es el nuevo pacto. Gracias, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendigo a tu iglesia en esta diligencia, en esta tarea. Padre, hoy caen las prioridades incorrectas. Hoy caen, Señor, las tareas que no nos llamaste a hacer. Sí nos llamaste a contemplar a Cristo, a admirar a Cristo. Y tú produces en nosotros el buen pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno nos hace aptos para toda buena obra, obrando Él en nosotros su perfecta voluntad, para la gloria del nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya.